Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Acá les estoy grabando la primer clase de la materia Sexología y Geriatría. La vez pasada ya habíamos tenido un encuentro. Ahora vamos a arrancar propiamente, de hecho, con la materia, con la primera parte, que son los principios y las teorías de la sexología. Pero bueno, por un lado tenemos que empezar hablando un poquito brevemente acerca de qué es la sexualidad, ¿no? ¿Qué entendemos por sexualidad? Y básicamente la sexualidad tenemos que entenderla de manera multidimensional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? La sexualidad es una característica inherente del ser humano. Nosotros no escapamos de nuestra sexualidad. Somos el producto de una relación sexual y somos sexo a lo largo de nuestra vida. Cuando hablo de esto no hablo solamente del coito, sino que hablo a un montón de otras cosas vinculadas con eso, que tiene que ver, bueno, por un lado obviamente con la parte erótica del asunto, pero también con la parte identitaria. ¿Mm? La forma en cómo nos movemos en este mundo básicamente está íntimamente vinculada con nuestra sexualidad. Y tenemos que entender a la sexualidad como un fenómeno multidisciplinario. Tiene varios componentes. Tenemos por un lado el componente biológico, por otro lado tenemos el componente psicológico, el componente sociocultural, el componente ético y el componente espiritual. ¿No? Cuando uno estudia la sexualidad del ser humano, la va a estudiar teniendo en cuenta todas estas dimensiones, todas estas variables, ¿no? Y cuando hablamos de vivencias de la sexualidad, de cómo cada uno vive, interpreta la sexualidad, hablamos de pensamientos, hablamos de fantasías, hablamos de deseos, de creencias, de actitudes, de valores, de conductas, de prácticas, de roles y de relaciones interpersonales. Entonces, como se podrán dar cuenta ustedes, la sexualidad es una característica inherente al ser humano que es muy compleja porque abarca muchas aristas de nuestra vida, de nuestra realidad, ¿no? Por eso es que es sumamente importante que lo estudiemos también en geriatría y en gerontología, porque bueno, ya hemos hablado y hemos visto que hay muchos mitos en torno a la sexualidad de la gente de la tercera edad. Hay muchos mitos, muchos tabúes también construidos en torno a esto, que tenemos que empezar a derrotar, ¿no? En algún punto, porque convengamos que el adulto mayor de hoy en día no es el adulto mayor de hace 30, 40, 50 años atrás. Hoy la adultez mayor se vive y se transita y se habita de otra forma totalmente distinta. Por eso está bueno que empecemos a deconstruir, ¿no? Ciertas, si bien no me gusta esta palabra, pero bueno, ciertos mitos que se perpetúan en torno a la sexualidad del adulto mayor. Es por eso la razón de esta materia, ¿no? Sexología y geriatría. Paso al siguiente slide, ahí está. Y nosotros vamos a hablar propiamente dicho de la sexología, que acá en este caso nos vamos a enfocar particularmente en lo que sería la dimensión biológica de la sexualidad, ¿no? Igual le vamos a hablar también de cuestiones psicológicas y sociales porque es importante también, pero bueno, ustedes como licenciados y enfermeros profesionales van a hacer un poquito más de hincapié en la cuestión biológica. ¿M? Vamos a decir que la sexología como disciplina científica es una ciencia aplicada que se ascribe al área de las ciencias de la salud, ¿no? De manera interdisciplinaria, porque justamente el objetivo de esto es aplicada porque lo que buscamos es trabajar en la prevención y en la promoción de la salud sexual para que las personas tengan una sexualidad sana, una sexualidad placentera también, ¿no? En la medida de lo posible sin ningún tipo de problemas. ¿M? Vamos a tener varios niveles en los que vamos a analizar la sexología desde la prevención. Por un lado tenemos lo que denominamos la prevención primaria, que implica la educación en la sexualidad, la importancia de educar, de seguir educando, porque uno piensa que, bueno, que ESI y educación sexual es solamente a los niños y a los jóvenes. No. Los seres humanos vamos creciendo, pasamos por distintas etapas en nuestras vidas y en cada una de esas etapas, obviamente, vamos desarrollando necesidades distintas y tenemos que ir aprendiendo cosas distintas también, ¿eh? Una de las cosas que pasa mucho en la adultez mayor, por ejemplo, es que como ya el adulto mayor ya no se reproduce, ¿no? Menopausia, andropausia, etcétera, se confían y dicen, bueno, yo ya no me cuido más. Bueno, sí, está bien, no te cuidas más porque no puedes reproducirte, pero ¿y las infecciones de transmisión sexual?
¿Qué onda? Entonces, a eso voy con que tenemos que desconstruir mitos y tabúes y educar en cada uno de los niveles y las etapas en las que atravesamos las personas a lo largo de nuestra vida. Entonces, el nivel primario, vamos a hablar de prevención primaria, que implica la educación de la sexualidad. Por otro lado, tenemos la prevención de tipo secundaria, que tiene que ver con el desarrollo de técnicas diagnósticas para optimizar las estrategias de intervención, junto con la creación y mejora de las instituciones también que acompañan este proceso de prevención, ¿no? A través de los centros de atención de salud, que sean accesibles, ¿no? Para la población en general. Después tenemos un tercer nivel de prevención que tiene que ver con la rehabilitación sexual de personas con necesidades físicas especiales, reeducación sexual en personas con necesidades físicas y psíquicas especiales también, y atención a la sexualidad en la enfermedad crónica, porque también cuando hablamos de sexualidad uno se imagina a dos personas sanas. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen alguna discapacidad? Ya sea alguna discapacidad física, alguna discapacidad psíquica, algún retraso madurativo, también incluso, alguna enfermedad crónica. Las personas con enfermedades crónicas suelen ser vistas como que tienen la peste, entonces uno no se acerca por miedo a contagiarse. Bueno, toda esta población, no se habla de la sexualidad de esta población, es más, hasta está como mal vista. Y no, estas personas también tienen necesidades sexuales, por supuesto que la tienen. Hay que ver de qué forma uno se acerca a ellos para poder proveerles la satisfacción de esta necesidad, pero ellos también tienen derechos de sexualidad. ¿M? Y por otro lado, tenemos lo que es la promoción en la salud, que en el ámbito de la sexualidad sería la promoción sistemática de la salud para lograr una mejor salud en general y por ende una mejor calidad de vida. Ya vamos a ver cómo la sexualidad está íntimamente ligado con la salud física y psíquica, cómo un buen desarrollo de la sexualidad también implica un buen desarrollo de la salud en general. Y vamos a ver qué hormonas están involucradas también en este fenómeno. Palabras claves dentro de la sexología. Tenemos por un lado la palabra sexo, que hace referencia a las características biológicas, ¿no? Básicamente nos dividimos en machos y hembras, hombres, mujeres. Simplemente las características biológicas de cada uno de los sexos. A grandes rasgos tenemos dos sexos, macho y hembra. A menor escala, menos de un 1%, están lo que se denominan los intersexuales. Pero acá vamos a hablar por una cuestión de economía del lenguaje, vamos a hablar en términos generales, ¿no? De hombre y mujer. Después tenemos la sexualidad, que es justamente lo que decíamos recién, que es la dimensión fundamental del ser humano, que está basada principalmente en el sexo. Va a incluir obviamente el género, las identidades de género, las orientaciones sexuales, las vinculaciones sexoafectivas y amorosas también, y la reproducción, ¿no? La sexualidad se va a experimentar y se va a expresar de distintas formas a lo largo de la vida del individuo, a través de emociones, de fantasías, de pensamientos, de creencias, de valores, de actividades, de prácticas, de roles, de relaciones, etcétera. Y la sexualidad básicamente es el resultado de la interacción de los factores biológicos, sociales, psicológicos, éticos, morales, religiosos, espirituales, etcétera. Por otro lado, tenemos el género, que el género es la suma de valores, actitudes, papeles y prácticas o características culturales basadas en el sexo. O sea, ¿qué se espera de cada uno de los sexos? Bueno, cómo se identifican, cómo se reflejan, cómo se expresan. Por ejemplo, a las mujeres se nos relaciona con el color rosa y a los varones con el color azul. Los hombres son más fuertes físicamente, mientras que las mujeres tienen más resistencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, cada uno de los sexos tiene sus características y se refleja a través del género. Tenemos por otro lado la identidad de género, que va a definir el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina o alguna combinación de ambas. Hoy en día, bueno, lo hemos visto con la cantidad de géneros que existe, que hoy hay un montón. Yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría, pero bueno, entiendo, entiendo la necesidad de la creación de todas estas subcategorías dentro de las identidades de género, que obviamente la identidad de género lo que hace es permitir al individuo organizar un autoconcepto y una autopercepción sobre sí mismo
y comportarse socialmente en relación a esa autopercepción que tiene sobre su sexo y su género, ¿no? Obviamente hay múltiples formas de vivir la identidad, todas son válidas desde ya, nadie está criticando eso, todo lo contrario. Tenemos por otro lado la orientación sexual, que tiene que ver con la organización específica del erotismo del individuo y el vínculo emocional del individuo para con esta relación de género y con las parejas, o sea, cómo es mi actividad sexual, a quién elijo yo para llevar a cabo mi práctica sexual, si me gustan mujeres, si me gustan los hombres, si me gustan ambos. ¿Mm? Después tenemos la identidad sexual, que va a incluir la manera como la persona se identifica, ya sea como hombre o como mujer, o una combinación de ambas. Ahora tenemos las identidades binarias, etcétera. Y obviamente también la orientación sexual de la persona. Tenemos el término erotismo, que tiene que ver con la capacidad del ser humano de poder experimentar, de poder sentir, de poder vivir de manera subjetiva aquellas emociones que evocan terceros de afuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y son los fenómenos físicos percibidos como el deseo sexual, la excitación sexual, el orgasmo. Básicamente todo lo que tenga que ver con el placer sexual y cómo cada persona percibe y vive ese placer. No todos lo viven de la misma manera. Hay gente que necesita el coito directamente con la penetración, hay gente que lo hace a través de la masturbación, hay gente que se erotiza de otras formas. Este, hay gente que no necesita relaciones sexuales, simplemente se erotiza o vive su sexualidad a través del contacto con otra persona de besos y de abrazos. También el erotismo va cambiando con los años, no es lo mismo en la juventud que en la adultez mayor, porque también hay cambios fisiológicos, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, eso también va, los cambios fisiológicos, particularmente la menopausia y la andropausia, en el caso de las mujeres, la sequedad vaginal, por ejemplo, en el caso del hombre, la falta de erección y demás, hace que el erotismo mute y cambie hacia otras necesidades o hacia otras formas de expresar esa necesidad de placer, ¿no? que uno tiene. Bueno, eso también es dinámico. El sexo es dinámico, chicos, va cambiando a lo largo de nuestra vida. No es lo mismo cómo vivíamos el sexo a los 10 y tanto, a los 20, a los 30, que a los 50, 60 u 80. Va variando también, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que el órgano sexual más grande es el cerebro. El cerebro es el órgano sexual más grande que tiene el individuo. Todo lo que está acá va a influir directamente en nuestro cuerpo. Ya vamos a ir hablando con eso en más detalle. Y por último tenemos la vinculación afectiva, que es la forma en cómo nosotros los seres humanos establecemos lazos sociales y lazos emocionales, socioafectivos, sexoafectivos también, ¿no? Con otras personas, cómo construimos estos lazos sociales afectivos y cómo los mantenemos a través de las emociones y de las vivencias que tenemos con esas personas. ¿M? Así que bueno, estas son digamos, las categorías principales que vamos a tener cuando hablamos de sexología. Estas son las variables que vamos a ir analizando poco a poco. ¿Cómo define la OMS la sexualidad? Y prestemos atención a esta definición. ¿Mm? Porque vamos a ver que tanto la definición de sexualidad como de sexología son muy parecidas a la definición de salud. Vieron que la OMS cambió su definición de salud hace un par de años, no es la misma. Vamos a ver cómo definimos sexualidad. La sexualidad es un aspecto central del hecho de ser humano y abarca el sexo, las identidades y papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. O sea, todo lo que acabamos de mencionar recién, ¿no? Vieron que es multidimensional la sexualidad. Se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. O sea, tenemos una multiplicidad de formas de vivirlo, de expresarlo, de sentirlo. ¿Mm? Yo siempre digo lo mismo, siempre y cuando uno no lastime a terceros y lo que uno haga lo haga por voluntad propia, todas las formas de vivir la sexualidad son válidas, sacando ciertas excepciones, ¿no? Por supuesto. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o se expresan siempre.
La sexualidad va a estar influida por la interacción de factores biológicos, psicosociales, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos e espirituales, ¿no? Por ejemplo, acá cuando hablamos de que la sexualidad va a estar influida por factores como políticos, legales e históricos, un gran ejemplo de esto es la cuestión de la homosexualidad. Por ejemplo, la homosexualidad hasta la década del 70 estaba considerada por la OMS como una enfermedad. Entonces, vivir la homosexualidad de manera libre era con ser considerada una persona que estaba enferma y hasta podía ser presa por ello. En algunos países, los países islámicos, por ejemplo, en los países musulmanes, la homosexualidad está prohibido. Está prohibida por el Corán y por la Sharia, que es la ley musulmana. Entonces, si vos sos homosexual, básicamente te matan en los países islámicos. Entonces, bueno, volviendo un poco para atrás, respecto de la OMS ya no considera más a la homosexualidad como una enfermedad, por suerte, eso ya cambió. Pero fueron muchos años de lucha por parte del movimiento LGTB para ese reconocimiento y que no sean tratados como enfermos, como animalitos, como gente rara que tenía que estar en un nosocomio o presa. Fueron muchos años de lucha. Posteriormente, bueno, obviamente siguió la lucha por los derechos civiles como que particularmente acá conocemos en Argentina, que Argentina es de avanzada en ese sentido, como el derecho a la identidad de género, a la igualdad y al matrimonio igualitario, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con la adquisición de derechos civiles. ¿Cuántos años parejas homosexuales han vivido juntas, han convivido y demás? Y ninguno ni el otro ha adquirido derechos sobre su pareja, derecho a una jubilación, derecho a los bienes materiales de la pareja, derecho a una pensión, derecho a una obra social. No tenían derechos los homosexuales, esos derechos civiles como si tenía una pareja heterosexual. Bueno, hoy esos derechos se lograron, pero fíjense cómo lo político, lo cultural, lo legal y lo histórico está inmerso también en la sexualidad y condiciona también la sexualidad, ¿no? De a poco ciertas luchas se van ganando. Bueno, en Occidente muchas de ellas se han ganado. En países islámicos y países árabes, olvídense, todavía eso y no va a ser por mucho tiempo, claramente, ¿no? Pero bueno, también, después, por ejemplo, las religiones. Eh, yo soy católica, pero sí es verdad que la religión católica durante siglos ha estado encima de la sexualidad de la mujer, por ejemplo. La sexualidad de la mujer siempre estuvo condenada, siempre estuvo limitada. No por nada en la Edad Media y hasta en la Edad Moderna ha existido la famosa bombacha de metal, donde se le encerraba a la mujer su parte íntima para que no pudiese tener relaciones con nadie. La construcción del tabú de la virginidad, por ejemplo, que hasta no hace mucho en Occidente estaba vigente. Esta cuestión de que el valor de la mujer radicaba en su virginidad, que vos te tenías que casar virgen vos te tenías que tener relaciones sexuales con el hombre con el que te ibas a casar y te tenías que casar virgen, porque si no eras castigada, eras mal vista socialmente por tu familia, por tus amigos, por la iglesia. La generación de mis padres y de mis abuelos todos se han casado vírgenes, por ejemplo. O sea, estoy hablando que hasta no hace mucho estaba vigente esto. Recién fue mi generación y las que siguieron las que rompieron con este tabú y empezaron a vivir la sexualidad con mucha libertad. La famosa revolución sexual que se ha vivido en la década del 60 y del 70 también fueron las primeras generaciones que han roto con estos estigmas culturales, con estos tabúes culturales que hemos tenido durante muchos años sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Bueno, hay culturas que todavía lo tienen vigente, por ejemplo, la cultura gitana. La cultura gitana sigue teniendo vigente esta cuestión de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, y es más, la noche de bodas, al día siguiente la cultura gitana muestra las frazadas para que la gente pueda ver la sangre de la muchacha y demostrar la pureza de la muchacha al momento de casarse. Los países islámicos pasa algo muy parecido también. Hay países africanos, por ejemplo, donde se le mutila el clítoris a la mujer. Desde muy chiquitas les mutilan el clítoris a la mujer para que la mujer no tenga placer. El sexo solamente en la mujer es meramente reproductivo y para el placer del hombre, nada más. Esto sigue ocurriendo hoy, chicos, en muchos países, en muchas tribus africanas. Entonces, hay mucho todavía de trabajo por delante respecto de esto. Pero ¿a qué voy con estos ejemplos nada agradables? Es que sí, lo político, lo cultural, lo religioso, lo legal, lo histórico sigue vigente todavía y hace mella y pesa en la sexualidad de las personas. ¿M? Bueno, esto es lo que hablábamos recién, esto es un resumen un poquito más simpático sobre la sexualidad, ¿no? La identidad de género.
Esto de es que es cómo te sentís respecto de vos mismo, ¿no? Es la forma en que tu cerebro interpreta quién sos, si me siento mujer, si me siento hombre, si me siento, no sé, algo en el medio, que no está vinculado con el sexo biológico. ¿Eh? El sexo biológico ya sabemos, hombre, mujer, en el 99% de los casos, 1% intersex. La expresión de género, o sea, cómo yo expreso mi género, yo tal vez puedo ser mujer, sentirme mujer, incluso me gustan los hombres, pero tal vez mi forma de expresar mi género, yo no soy muy femenina, tal vez soy un poco más tirando a masculina, por ejemplo, o al revés. Tenés mujeres que se identifican como mujeres, que son lesbianas, que les gustan las lesbianas, pero son recontra hiper mega femeninas. Así como hay mujeres lesbianas que tienen actitudes más masculinas. Bueno, esto va variando muchísimo. ¿A qué voy con estos ejemplos? Ni uno es mejor ni peor que el otro. Son distintas formas de expresar su identidad y cómo cada uno se siente. Hay andróginos también en el medio. Hay hombres que se maquillan y no porque se maquillen sean homosexuales. Hay mujeres que no se maquillan o no se arreglan mucho y no por eso son homosexuales. O a la inversa. ¿Mm? El sexo biológico, que tiene que ver con las características físicas, como ya hemos mencionado, que tiene que ver con los órganos, las hormonas y los cromosomas. Hace poco hubo un problema con esto ¿cómo se llama? En las Olimpiadas de París, por una boxeadora, Jordana, creo que era, no sé de qué país era la boxeadora, por esta cuestión. Y después tenemos la orientación sexual, que tiene que ver, bueno, con la persona o el sexo al cual yo me siento atraído. Si soy heterosexual, si soy bisexual, si soy homosexual lesbiana, si soy asexual, o sea, no me atrae nadie sexualmente. Si soy pansexual, me atraen todos por igual. ¿M? Estas son las distintas formas que tenemos de expresar y de reconocer la orientación sexual, que puede ir cambiando también con los años, ¿no? Obviamente. Después tenemos la definición de salud sexual, que fíjense que la definición de salud sexual es muy parecida a la definición de salud que tiene la OMS hoy en día. Fijémonos, esta es del 2002, o sea que es nueva, chicos, tiene 22 años nada más. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es mera ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Fíjense que acá se parece mucho a la definición actual de salud, que hoy en día para la OMS la salud no es ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con una cuestión multifactorial también, ¿no? Antes el concepto viejo de salud, el concepto viejo era el de ausencia de enfermedad. Ok, no estabas enfermo, entonces estabas sano. Sí, bueno, pero hay otros factores que tener en cuenta. El social, el psicológico, el emocional, el económico, ¿no? Que hacen a la integridad del individuo. Entonces, fíjense cómo salud sexual y el concepto de salud están íntimamente ligados. Entonces, no es mera ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. Analicemos este párrafo. Entonces, la salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso. ¿Por qué positivo y respetuoso? Porque la salud sexual tiene algo que ver con algo muy íntimo. Y las personas todavía tienen cierta resistencia a la hora de hablar de su sexualidad. Es algo que pertenece al ámbito privado de uno. Entonces, cuando nos tenemos que acercar a esas personas para hablar sobre sexualidad, tenemos que hacerlo de manera positiva, de manera respetuosa, de manera empática, generar una buena onda con el individuo para que la persona se sienta cómoda y pueda expresarnos qué es lo que le está pasando para poder ayudarlo eventualmente, ¿no? Acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales. Tenemos que evitar juzgar también. Olvidémonos de juzgar, no podemos hacer eso, está mal. Así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras. ¿Eh? Para tener relaciones sexuales seguras, yo tengo que estar informado primero. Si yo no estoy informado, hay pocas posibilidades de que mi experiencia sexual sea segura. Cuando hablamos de información acerca de, obviamente, infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, legislación también, cómo darme cuenta si me están coaccionando o no me están coaccionando, si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de manera libre o no,
si me están obligando o no, si hay abuso, acoso, maltrato, ¿no? Todo esto habla de la seguridad también de la persona. Una relación sexual placentera es aquella relación sexual en la cual yo estoy participando de manera voluntaria, porque yo elijo estar ahí, la otra persona también, por supuesto, es un contrato mutuo, digamos, por decirlo de alguna manera. Los dos nos pusimos de acuerdo acerca de qué método anticonceptivo vamos a utilizar, cómo nos vamos a cuidar. Los dos tenemos información del otro acerca también de cualquier tipo de enfermedad o infección que podamos tener, porque tenemos que ser responsables con el otro también. No podemos engañarlo al otro y mentirle. O sea, la responsabilidad del cuidado no es solamente de una persona, es de los dos. Es de los dos. ¿Mm? La experiencia sexual tiene que estar libre de coacción, lo que les decía recién, de discriminación. Yo soy heterosexual, pero que yo sea heterosexual no significa que yo tenga que discriminar a un homosexual o tenga que tratarlo de rarito o de lo que sea porque eligió otra orientación sexual. No, está bien. A mí, las mujeres no me gustan, a mí me gustan los hombres, pero no por eso yo voy a tratar mal o discriminar a una persona que sí le gusta una persona de su mismo género. Allá ellos tienen toda la libertad del mundo de poder expresar su sexualidad como quieren, siempre y cuando se cuiden. Eso es lo único importante. El resto es cotillón. A nadie le tiene que importar. Si te estás acostando con un hombre, con una mujer, blanco, negro, judío, católico, qué sé yo. A ver, mientras uno te acueste con menores de edad, por supuesto, ahí es donde uno va a poner el límite, ¿no? Mientras no sea algo abusivo, no estés violentando a nadie, ni animales, ni cosas, digamos, extremas, las famosas parafilias que se le dicen, después del resto, cada uno puede vivir su sexualidad como quiere. ¿Eh? Y obviamente evitemos la violencia, por supuesto. Junto con todo esto, el tema de la violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y satisfechos. Perfecto. Pero justamente para que sean respetados, protegidos y satisfechos, tenemos que conocer cuáles son los derechos sexuales de las personas. Es muy importante conocer la parte legal, que esto también lo vamos a ver en algún momento de la clase. ¿Mm? Derecho a una sexualidad plena, derecho a la reproductividad, derecho a los cuidados, derecho a ser respetado por la orientación sexual que uno tenga, ¿no? Etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son los ámbitos de intervención que desde la clínica, ¿no? Tenemos desde la salud? Bueno, por un lado tenemos la educación sexual. La educación sexual es fundamental. Acá en Argentina tenemos la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Voy a ser un poco crítica con lo que voy a decir y hablo con conocimiento de causa porque yo soy especialista superior en educación sexual integral, soy egresada del Joaquín B. González, así que hablo con conocimiento de causa. Tengo el título máximo de la República Argentina en esto. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Esto después lo vamos a hablar en clases. Ojo con esto, porque hay una diferencia abismal entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica. Ya lo vamos a hablar esto. La ley es fabulosa, ¿eh? Yo defiendo un montón la ley, me parece fantástica. Defiendo la educación sexual integral, de hecho, me parece que es sumamente importante. Ahora, la forma en cómo se ponen los docentes, la ponen en práctica en el aula es totalmente distinto. Ojo, porque muchos docentes utilizan la ESI como una forma de adoctrinamiento ideológico, sobre todo a los niños. Ojo con esto. La educación sexual es un proceso de enseñanza y aprendizaje de alta calidad acerca de una amplia variedad de temas relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva, donde se exploran valores y creencias relacionados con estos temas. Cuando hablamos de educación sexual integral, justamente hablamos de todo esto, ¿no? De la historia de la sexualidad, las distintas etapas por las que fue pasando la humanidad respecto de la sexualidad, la parte médica, la parte clínica, ¿no? Cuando hablamos de la parte biológica del fenómeno, la parte psicológica, qué es lo que nos pasa por nuestra cabeza, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos. Hay gente que no vive su sexualidad plena porque por miedo, por vergüenza, porque tuvo algún trauma, tal vez, ¿no? Muchas razones pueden ser también, y uno desde la psicología, con buena terapia, puede ayudarlo a volver a experimentar una buena intimidad sexual, ¿no? Desde la sociología, estudiar la sexualidad como un fenómeno social también. Esto lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, con la cuarta oleada del feminismo y con la fuerte oleada que estamos viviendo hoy del movimiento LGTB+. Entonces ahí lo vemos como un fenómeno sociológico y antropológico también. Desde lo legal, cuando hablábamos justamente de las leyes que se han aprobado en los últimos años,
tanto como la ESI, como la ley de matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, como los castigos que hay justamente para la gente que discrimina a otra persona por su orientación sexual. Vos podés estar de acuerdo o no, te puede gustar o no, pero de ahí a discriminar o maltratar a otra persona solamente por una orientación sexual, ya estamos hablando en otros términos. Es otra cosa. ¿Eh? Entonces, justamente en la educación sexual lo que hacemos es explorar todas estas aristas y en cada una de las etapas de la vida del individuo le vamos enseñando cosas distintas. Por ejemplo, en los jardines de infantes o en la primaria, lo que se debería en realidad enseñar a los niños es las partes de su cuerpo, obviamente, por una cuestión biológica y de conocer su propio cuerpo, para que lo aprendan a cuidar. Cuando hablamos de cuidados, por un lado, hablamos de los cuidados higiénicos, ¿no? De cómo limpiarse para evitar infecciones, etcétera. Hasta ahí está todo bien. Y por otro lado, también que aprendan a cuidar sus partes para evitar cualquier tipo de abuso o de acoso. Porque lamentablemente el 70%, entre el 70 y el 80% de los casos de abuso o de maltrato infantil o de acoso se dan en el ámbito familiar o en el ámbito cercano al familiar. Entonces, y está esta cuestión del secreto, que a los niños le dicen, no, esto es un secreto entre vos y yo, no le digas a nadie, qué sé yo, lo cual es gravísimo. Entonces los niños nos animan a denunciar porque tal vez fue un amigo, un conocido, un vecino, y como es un conocido, un vecino, un amigo o un familiar, no se animan a denunciar. Entonces la educación sexual justamente sirve para que los chicos puedan identificar estas situaciones, puedan identificar que están siendo acosados, molestados o abusados y tengan la libertad y la confianza para decirle a quien sea, ya sea a sus padres o a una maestra o lo que sea, me está pasando esto. Fulanito me tocó mis partes que no me tiene que tocar. Entonces, en el jardín de infantes, por ejemplo, se enseña el semáforo. El semáforo tiene que ver con los colores, ¿no? El rojo, el verde y el amarillo. Bueno, a ver cuáles son las partes de tu cuerpo que te pueden tocar y cuáles no. Ujú. Y quiénes te pueden tocar y quiénes no. Y obviamente, si vos decís que no, el otro te tiene que respetar. Entonces, en jardín de infantes y en primaria se enseña más que nada eso. Como una forma de detectar abusos. Después en la primaria, casi llegando a la secundaria, se enseña la parte más biológica, todo lo que tenga que ver con los cambios hormonales, por ejemplo, ¿no? Ya nuestro cuerpo empieza a cambiar, eso hay que reconocerlo, reconocer cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que higienizarnos. Ya empiezan a manifestarse las primeras situaciones eróticas, ¿no? Nos empieza a gustar, nos empiezan a gustar personas, empezamos a tener emociones corpóreas también. Comienzan tanto los niños como las niñas comienzan a explorar su cuerpo eróticamente, una masturbación aparece en los 12 13 14 años, lo cual es normal, es una parte exploratoria del cuerpo. Y esto está bueno hablarlo para que los chicos vivan el sexo sin culpa, o sea, educarlos, enseñarles para que aprendan a cuidarse, pero también para que lo vivan sin culpa, sin ningún tipo de trauma. Y después en la adolescencia, bueno, obviamente toda la cuestión del cuidado, ¿no? Bueno, cuáles son los métodos anticonceptivos que puedo tener, con quiénes puedo ir a charlar, dónde puedo ir a charlar o asesorarme con un médico, una ginecóloga, con quien sea, dónde puedo conseguir métodos anticonceptivos. A partir de los 13 años los chicos ya pueden, un adulto, sin el consentimiento de un adulto, ir por su cuenta a un médico o a un centro asistencial para pedir métodos anticonceptivos y cuidarse, que los asesoren, que los eduquen en esto. Tienen ya plena libertad a partir de los 13 años para poder hacer eso. Pero primero es fundamental la educación. Es fundamental la educación. No podemos evitar que los chicos tengan sexo, es inevitable. Pero sí lo que podemos es evitar que se contagien enfermedades o que haya embarazos no deseados. Entonces, y aparte, otra cosa también, ¿no? Que vivan su sexualidad libremente, ¿en qué sentido? Que ellos lo hagan con la pareja que ellos quieran, no que hay coacciones sobre ellos. Entonces, también tenemos que enseñarles sobre esto, sobre sus deberes, derechos y obligaciones. O sea, que nadie puede invadir su cuerpo, ni obligarlos a hacer nada que ellos quieran, ni por la presión social de los amigos, ni la presión social de la sociedad, ni nada por el estilo, ¿eh? Ellos van a tener relaciones sexuales cuando lo sientan, cuando quieran y con quien quieran, pero siempre consciente, voluntario, y cuidándose. Y después, bueno, obviamente en la adultez esto también va cambiando un poco, después llega la etapa más de la adultez mayor, la andropausia, la menopausia, este, a partir de cuándo puedo empezar a tener relaciones sexuales sin cuidarme, sin correr el riesgo de quedar embarazada, por ejemplo, que esto muchos no lo saben, pero hay que tiene que pasar un mínimo, después de la menopausia, en el caso de las mujeres, tiene que pasar un mínimo de 2 años, ¿eh? Pues si bien ya no viene mal la menstruación, pero todavía las hormonitas están revoloteando por ahí. Entonces hay que tener cuidado también con esto. La disfunción eréctil en el caso de los hombres. Bueno, ¿qué alternativas hay para poder vivir la sexualidad de otra forma, experimentarla de otra manera?
Entonces, la educación sexual es algo que nos atraviesa todo y a lo largo de toda nuestra vida. Es importante en todas las etapas de nuestra vida. ¿Mm? Al mismo tiempo, la educación sexual ayuda a que las personas obtengan las herramientas necesarias para manejar su relación con ellas mismas, que no tengan miedo de ser quienes son o quienes sienten que son, sus parejas, que haya consenso, que haya comunicación y que haya mutuo acuerdo entre las parejas, la comunidad. La comunidad no tiene por qué presionar sobre el individuo, ni crear tabúes, ni miedos, ni inseguridad. ¿Mm? Y la comunidad tiene que acompañar estas prácticas educativas que al final del día nos cuidan y nos benefician a todos, ¿no? Y con su propio placer sexual, con su propia salud sexual. Uno va a tener una buena salud sexual cuando tiene buena educación, cuando está bien en eje emocional y psicológicamente, cuando no permite que otros lo invadan, que no le metan miedos, inseguridades, temores, ¿no? Cuando uno puede vivir libre, pero para vivir libre la sexualidad tenemos que estar educados primero, eso es fundamental. Y después tenemos el ámbito de la intervención de la sexología desde la clínica, desde la parte médica propiamente dicho, que es cuando el profesional realiza evaluaciones exhaustivas para identificar las verdaderas causas de los problemas sexuales, considerando los aspectos físicos, psicológicos y emocionales. De vuelta, es una valoración integral, integral. Y en caso de que haya algo que se escape de nuestras manos y que nosotros no lo podamos controlar, lo derivamos al profesional pertinente. ¿Mm? Para hacerlo se enfoca en gran medida a ofrecer soluciones personalizadas. Esto no es que le damos una fotocopia, ¿vieron cómo hacían las nutricionistas de la vieja escuela que te daban una fotocopia y te mandaban a tu casa? No. Esto es personalizado. Cada individuo es único e irrepetible y más en el desarrollo de su sexualidad. Entonces hay que preguntarles bien qué le pasa, cómo lo viven, cómo lo transitan, qué miedos tiene, qué inseguridades, qué se anima a hacer, qué quiere hacer pero no se anima, bla, todo, 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 todo. Es muy personal esto, muy personal, muy único. Sobre todo empleando diversas técnicas terapéuticas. Bueno, puede haber técnicas terapéuticas desde lo psicológico, por ejemplo, no sé, algún paciente que, no sé, quedó viudo y nunca más volvió a tener relaciones sexuales porque sigue afectado por la pérdida de su pareja, por ejemplo, puede ser. Alguna persona que lamentablemente haya tenido una situación de acoso en su juventud o una violación o lo que sea, y obviamente eso va a afectar su actividad sexual, bueno, también ayudarla a acompañar a esa persona para que pueda perder este miedo y pueda tener una vida sexual plena eventualmente en el futuro, o ciertas inseguridades que hacen que uno no se erotice, no se caliente, por decirlo en criollo, ¿no? Bueno, todo esto hay que acompañarlo de lo psicológico. Después tenés técnicas terapéuticas desde lo fisiológico. Cuando por alguna razón hay disfunción eréctil, por ejemplo. Bueno, hoy existe el Viagra, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene que estar acompañado de un tratamiento médico, asesorado y controlado por un médico, ¿no? Así nomás, porque sí. O en el caso de las mujeres, cuando no funciona la glándula de Bartoli y hay sequedad vaginal, lo cual hace que la relación sexual sea molesta, no sea placentera porque no hay lubricación, ¿no? Entonces termina siendo, vos querés tener relaciones sexuales con tu pareja, pero te termina doliendo, te termina molestando. Bueno, entonces a ver, ¿qué le podemos recomendar? ¿Qué tipo de gel o de tratamiento le podemos recomendar para evitar la sequedad vaginal y que pueda tener una relación sexual plena, ¿no? Y que pueda disfrutarla. Lo mismo con el tema del cuerpo, que ya lo vamos a ver en otra clase también el tema del cuerpo. Uno cuando pasan los años, obviamente el cuerpo tiene su desgaste propio de la edad y el cuerpo también entra en juego acá, ¿no? Uno se siente inseguro, que se te cayó la teta, se te cayó el culo, te estás flácida, estás más gorda, estás más flaca, estás más arrugada, menos arrugada o lo que sea. Y eso también entra en juego, ¿no? A la hora de vivir mi sexualidad. No me siento completa, porque ahora me veo en el espejo y yo no me siento la chica de 20 años. Y no, tenés 70 años y tenés los achaques propios de la edad. Es lógico. Bueno, a ver cómo nos amigamos con ese cuerpo que estamos habitando y que es nuestro, para que eso no interfiera en mi desempeño sexual, en mis ganas de vivir mi sexualidad, de experimentar mi sexualidad, mi cuerpo y el encuentro con el otro. ¿No? También. Bueno, todas estas cosas hay que hablarlas, todas estas cosas hay que analizarlas y tenerlas en cuenta también. El cansancio propio de la edad, de la época, el sentirse ya devastado, porque "Ay, yo ya no estoy para eso, ya estoy grande". Esos tabúes sociales, que es que, bueno, a cierta edad ya los viejos ya no cogen. No, ¿por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde salió eso? "Ay, yo ya estoy grande para tener relaciones sexuales". ¿Quién dijo que estás grande para tener relaciones sexuales? Si vos tenés ganas y lo sentís, ¿quién te va a parar?
Nadie te puede parar, nadie te puede decir que si tenés edad o no tenés edad para tener relaciones sexuales. Eso lo definís vos porque vos querés o no querés, pero no porque hay un contrato o un estigma social que indica que, bueno, ya a cierta edad ya no se puede tener relaciones sexuales. ¿Dónde está escrito eso? En ningún lado. Cada uno puede vivir su sexualidad como quiera, donde quiera, con quien quiera y hasta la edad que quiera. Eso tenemos que empezar a desconstruir totalmente. A ver, paso otro slide. Ahí está, no me estaba pasando. Bien, dentro de los ámbitos de intervención de la sexología, acá vemos un ejemplo de un instituto en España. No encontré acá de Argentina, pero bueno, más o menos para tener una idea de los porcentajes de demanda, ¿no? Acerca de la atención clínica, de qué es lo que más se suele consultar en la consulta, valga la redundancia, en la consulta clínica sobre sexualidad y psicología, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, entre 1986 y 1996, de 500 personas, el 42% preguntó por disfunción eréctil, el 28% por eyaculación precoz, el 7% por anorgasmia, que es la falta de orgasmo. La falta de orgasmo puede ser por dos razones, puede ser una razón fisiológica o una razón psicológica también, ¿eh? Ojo con esto. 8% el deseo inhibido, casi 3% problemas de pareja, 2% el tamaño del pene. Bueno, hay mucho estigma social sobre el tamaño del pene también, mucho mito sobre eso. Casi el 2% malestar por orientación sexual. Esto también pasa mucho, ¿eh? De gente que creció toda su vida pensando que era una cosa y hasta se casó y formó una pareja y una familia, todo, y después se dio cuenta que tal vez no era lo que quería. Hay un montón de casos de gente que se termina divorciando de grande y dice, no, ¿sabes qué? Me doy cuenta hoy a mis 60 años que soy gay. Te quiero, te adoro, amo los hijos que hemos tenido, pero no es lo que yo quiero. Soy gay o soy lesbiana. Y bueno, está bien, pasan estas cosas, ¿eh? Y se terminan separando en buenos términos, todo bien. Y la persona recién a sus 50 y pico, 60 años, puede vivir su orientación sexual con libertad como debería haberla vivido mucho antes. Y no pudo por presión social o por otros factores, ¿no? Pero esto pasa, menor escala, pero ocurre. Hoy en día ya por suerte no tanto. De hecho, fíjense que ha bajado en relación al 2002. Dispareunia y vaginismo, ¿no? Cuando la vagina está contraída, el músculo vaginal está contraído y no permite que el pene ingrese bien, lo cual hace que la relación sexual para la mujer sea súper dolorosa. Celos, parafilias, trastornos de orgasmo masculino, agresiones sexuales y otros tipos de trastornos sexuales, ¿no? Bueno, estas son las consultas, y acá están los porcentajes de consultas que diferencia entre 1896 y entre el 2000 y 2002. Fíjense que disfunción eréctil ha aumentado, eyaculación precoz aumentó muy poquitito, anorgasmia aumentó un poquitito, deseo inhibido aumentó un poquitito. Bueno, esto de la anorgasmia y el deseo inhibido tiene mucho que ver también con el fenómeno actual que se denomina la aniquilación inmediata del deseo. Hoy en día en la modernidad vivimos en un mundo tan acelerado y tan rápido con todo, que queremos todo ya, 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 ahora, que no tenemos paciencia para nada y no damos tiempo a que los eventos se desarrollen, ¿no? Y como yo les decía anteriormente, el órgano sexual más grande es el cerebro. Y al cerebro tenés que estimularlo, tenés que darle tiempo a que genere esas ganas de algo, ¿no? El deseo por lograr algo. Y vos cuanto más tiempo estás trabajando sobre el deseo y más especulás sobre eso y más lo prolongás y demás, cuando llega el momento, explotás de placer, porque decís, sí, lo logré, esto es lo que yo tanto anhelaba, lo que yo tanto quería. En cambio, cuando vos aniquilás de manera inmediata el deseo, lo que estás haciendo es desarrollando la dopamina, activando la dopamina, y querés cada vez más, 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 más. Y ya nada te satisface. Generás como una suerte de adicción, y ya llega un momento que ya todo te aburre y nada te satisface. De ahí después viene el tema obviamente, del aumento en las demandas en las parafilias o en las formas de vivir la sexualidad de manera, por decirlo de alguna manera, bastante desviada, ¿no? Porque ya de nada, como no estimulas el cerebro y no estimulas el deseo y no estimulas la espera a lograr el objetivo, lo querés ya, ahora, lo aniquilás de manera inmediata, ya llega un momento que todo te aburre rápido, todo te va a terminar aburriendo y ahí vas a terminar, obviamente, va a haber poco deseo, va a haber pocos orgasmos, la sexualidad ya no va a ser placentera y vas a empezar a buscar otras alternativas por afuera de manera desviada.
¿no? Por decirlo de alguna forma. Fíjense que aumentó. Y esto del 2002, estamos en el 2024. Yo creo que esto habrá aumentado muchísimo más ahora, me parece, ¿eh? Problemas de pareja aumentó. Malestar por la orientación sexual, fíjense que bajó de 1,8 a 0,3, porque bueno, hoy en día vivimos una sociedad mucho más libre en ese sentido, no tan reprimida, entonces ya hoy uno puede vivir su sexualidad con más tranquilidad y no estar ocultándose de lo que diga la sociedad o deje de decir la sociedad, básicamente. Así que bueno, estas son básicamente las demandas más comunes en la clínica que vamos a tener respecto de la sexualidad. ¿Por qué es importante la salud sexual? Acá estamos hablando en términos genéricos, obviamente ustedes aplíquenlo para los gerontes o los adultos mayores, que es a lo que venimos en nuestra clase, ¿no? Ayuda a mantener eficientemente el sistema inmunológico. Ahora lo vamos a ver eso. Incrementa el deseo sexual. Cada vez, cuanto más sexo tenemos, más queremos. ¿Mm? Y más felices nos sentimos también. Mejora el control de la vejiga en las mujeres. Recuerden que la vagina es un músculo que hay que trabajarlo también y ayuda a la retención también de la vejiga y por ende evitamos la pérdida de los esfínteres, que es muy típico en las mujeres después de los embarazos o después de determinada edad, que se afloja todo ahí abajo, por decirlo de alguna forma medio bruta. El sexo ayuda a la estimulación muscular de la vagina y por ende a evitar el prolapso, ¿no? Y un montón de otros problemas asociados con la incontinencia de la vejiga, de la orina y demás. Así que sí, el sexo es súper importante para la mujer en ese sentido. Hay que estimular los ejercicios Kegel o Hegel, no me acuerdo muy bien cómo se llaman, que son los ejercicios musculares de la vagina. Eso hay que recomendarlo siempre. Baja la presión arterial porque justamente el sexo es un ejercicio cardiovascular, ya lo vamos a ver. Cuenta como minutos de ejercicio. Baja el riesgo del infarto del miocardio. Importantísimo esto también y más en adultos mayores, ¿no? Disminuye el dolor. ¿Por qué disminuye el dolor? Está comprobado que un orgasmo genera el efecto placentero el equivalente a un Valium. Esto está comprobado, está estudiado, ¿eh? Neurológicamente, físicamente y demás. Un orgasmo y un acto sexual te relaja tanto como si hubieses tomado un Valium. Entonces, cualquier molestia, cualquier dolor que vos hayas tenido y demás, te despeja totalmente. Disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Está comprobado que los hombres tienen que eyacular por lo menos 3 veces por semana, desde jóvenes, ¿eh? De toda la vida. Tienen que eyacular 3 veces por semana justamente para evitar la acumulación de esperma y que se genere cáncer de próstata. Esto es importantísimo también, ¿eh? Y aparte para mantener también el funcionamiento de todo el aparato reproductor, ¿no? Mejora el sueño también, porque liberamos endorfinas, ¿eh? Estimulamos no me acuerdo ahora la hormona del sueño, ¿cómo se llama? La melatonina. Eliminamos endorfinas y estimulamos la melatonina. Buenísimo esto para el buen descanso, porque vieron que en el momento del sexo uno también se relaja, se desconecta, ¿no? Aparte, la vinculación con el otro también nos da placer, nos da seguridad, nos da protección, nos da satisfacción. Entonces, todo ese entorno es sumamente positivo para estimular un buen sueño, un buen descanso. Y hace más fácil controlar el estrés también. ¿M? Fijémonos qué hormonas están vinculadas en la actividad sexual. Yo no soy médica, aclaro esto. Yo soy socióloga, soy casi antropóloga, soy magíster en psicología social. Esto háblenlo bien, obviamente, con un médico endocrinólogo o con un médico especialista en sexualidad. Yo todo esto que les estoy poniendo acá está obviamente sacado de papers científicos escritos por médicos. Yo me he asesorado con médicos para escribir esto también, no lo escribí de la nada, aclaro eso nomás porque yo no soy médica, pero investigué sobre el tema con profesionales del área, ¿ok? Obviamente ustedes también hagan lo mismo, asesórense con médicos endocrinólogos, con urólogos, médicos, ¿cómo se dice el de los hombres? Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, con ginecólogos también, con especialistas en sexualidad, etcétera. Bien, ¿cuáles son las hormonas involucradas en la actividad sexual? Tenemos por un lado las feromonas. Las feromonas son las que favorecen la atracción sexual. Recuerden que todas estas hormonas no son olfativas a primera instancia en el ser humano, pero el ser humano, por un rasgo evolutivo inconsciente, las percibe. ¿Nunca les pasó a ustedes esto de que te gusta alguien, por ejemplo, te atrae alguien y vos decís, ay, no es mucho mi tipo,
pero tiene algo que no sé qué, es algo como que me atrae. ¿Y no sabés qué es? Son las feromonas. La parte química del cuerpo, el cuerpo está todo el tiempo expulsando, digamos, olores, partes químicas que de vuelta no son perceptibles a primera instancia para el olfato del ser humano, y más que nuestro olfato no está tan desarrollado como el del resto del reino animal, porque nosotros hemos desarrollado otras habilidades, como por ejemplo el razonamiento. Nosotros, a diferencia del resto del reino animal, tenemos el lóbulo frontal desarrollado que nos permite pensar y tener conciencia situacional del espacio y del tiempo en el cual nosotros estamos, cosa que los animales no tienen. Entonces, como una forma, digamos, de equiparar, por así decirlo, los animales tienen muy desarrollado el oído, el olfato y el gusto, mientras que los seres humanos, nuestros sentidos no están tan desarrollados porque tenemos más desarrollado el cerebro. ¿Mm? Entonces, sí, obviamente que hay cosas que a primera instancia no las vamos a oler, no las sentimos directamente, pero por algún rasgo evolutivo, de alguna u otra manera, la percibimos, está ahí. Y las feromonas son una de ellas. ¿Qué es esto? Es cuando algo te atrae del otro y vos no sabés qué es, pero te atrae, te llama la atención, te gusta. Se siente mucho esto, ¿saben? Voy a decir algo que puede ser un poco zarpado, tal vez, ¿no? Pero vieron que cuando uno termina de tener relaciones sexuales en una habitación, ¿no les da la sensación de que hay olor a sexo en la habitación? Que vos decís, acá hay olor a sexo. Acá como que garchó a alguien y la pasó bien. Bueno, ese olor a sexo, justamente, tiene que ver con esta revolución hormonal que queda impregnada en el aire, producto de ese acto sexual, de todo ese momento en que la pareja vivió, y queda dando vueltas por ahí, sumado a todos los olores que obviamente el cuerpo emana producto del acto sexual per se, también, ¿no? Y ahí están muy involucradas las feromonas. Después tenemos la adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca y estimula la circulación sanguínea, por eso les decía que es bueno para el corazón, el acto sexual. Ayuda a prevenir enfermedades cardíacas al aumentar el grado de oxigenación en la sangre, regula los niveles de colesterol y es recomendable tener relaciones sexuales 3 veces por semana porque reduce el riesgo cardiovascular a un 50%. Ustedes me pueden decir, bueno, pero tener relaciones sexuales a esta altura del partido, sí, 3 veces por semana, es un milagro. Bueno, hay que tratar de hacerlo, chicos. Si no se puede con un compañero, es a través de la masturbación o de algo que no lleva mucho tiempo, que digamos, y sigue colaborando, sigue ayudando a nuestro corazón. Después tenemos las endorfinas, que en la mujer ayuda a adquirir mayor tolerancia al dolor. De hecho, cuando uno está en trabajo de parto, más se explotan las endorfinas en el cuerpo. Cuando hacemos actividad física también, ¿no? Ayuda a regular el sueño, esto que les decía que también estimula la serotonina, perdón, la serotonina no, la melatonina. Genera euforia y produce sensación de bienestar. Vieron que cuando terminamos de hacer actividad física, al principio nos cuesta un montón ir al gimnasio, o es un embole ir al gimnasio. Pero cuando terminas de hacer gimnasio decís, ay, qué bien que estoy. La verdad que tenía que hacerlo más seguido esto. Bueno, pasa lo mismo con el sexo. A veces no tenés ganas porque estás cansada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Las cosas de la vida. Pero terminas de tener una relación sexual con tu pareja y decís, oh, qué lindo, ¿qué es esto? Lo podría tener a cada rato, qué placer. Bueno, pasa con esto, pasa lo mismo, son las endorfinas. Tenemos la oxitocina que es la hormona del amor, la hormona del placer sexual y formación de los vínculos emocionales. Cuando queremos conquistar una pareja, a las mujeres tenemos que estimularles la oxitocina y a los hombres tenemos que estimularles la vasopresina. Ahora lo vamos a ver esto. Las mujeres, a diferencia de los hombres, nosotras nos enamoramos con el tiempo, con el transcurso del tiempo, a medida que vamos conociendo a la persona, a medida que vamos generando un vínculo con la persona. Y ese vínculo se va generando con la oxitocina, justamente. Mientras que el hombre se enamora más de la parte física de la mujer, el hombre ya a los 10 segundos de conocerla ya sabe si le gusta o no le gusta. Son muy simples en eso. Y tenemos que desarrollar la vasopresina, que ahora lo vamos a ver. La oxitocina es la hormona del amor, placer sexual y formación de vínculos emocionales, calma el dolor. La oxitocina también es una hormona que se desarrolla mucho y está muy vigente cuando la mamá está amamantando al bebé, por ejemplo. Ese momento de encuentro de la mamá con el bebé, que la mamá está totalmente perdida en el niño y no le importa más nada lo que ocurre alrededor y es un encuentro de amor total. La palabra mamá, mamar, amar y amamantar vienen todas de la misma familia, justamente.
que es este encuentro que tiene la mamá con el bebé, que hay una explosión de amor absoluta. Bueno, es la oxitocina la que está en ese momento trabajando, justamente. Induce el aumento de la serotonina y la dopamina, dos neurotransmisores implicados en el buen humor y en el bienestar, cuyo déficit causa depresión. Ejerce efecto protector frente al cáncer de mama, de ano y genital. ¿Mm? Eyacular 4 veces por semana reduce la posibilidad de cáncer de próstata. Bueno, hay algo que está dando vuelta por muchos lados. Hay gente que dice que es un mito, hay gente que dice no, que no. Pero hay estudios que lo comprueban que por lo general las mujeres que no tuvieron hijos suelen desarrollar con más facilidad cáncer de mama. Y tiene que ver justamente con esto, con el hecho de no tener desarrollado la oxitocina, del no amamantar, de que el cuerpo no haya atravesado toda la revolución hormonal que implica tener un embarazo y un hijo. Porque cuando vos quedaste embarazada y tuviste un hijo, esa información queda inscripta en el cuerpo, queda grabada en el cuerpo y como que, digamos, tu cuerpo ya sabe que vos pudiste reproducirte, criar, armar una persona, amamantarle y demás, y genera como una serie de revolución hormonal autoinmune y autoprotectora, ¿no? Justamente como un mecanismo de supervivencia para que la mamá esté bien y pueda criar correctamente a su hijo. Por ende, naturalmente el cuerpo va a tender a protegerse un poco más que cuando no tenés hijos. ¿Eh? Porque el cuerpo de la mujer se protege automáticamente a sí mismo como una forma de subsistencia para a su vez proteger también a su hijo. En cambio, las mujeres que no fueron mamás o que no amamantaron, lo que sea, van a tener más tendencia a tener cáncer de mama. Hay estudios relacionados con esto. Está muy discutido, aclaro algo, está muy discutido en el ámbito de la medicina esto, ¿eh? Pero hay estudios que lo demuestran. La testosterona aumenta el deseo y la motivación sexual en los hombres particularmente. Mayores erecciones y fertilidad. No solamente esto, sino que un hombre cuando tiene alta cantidad de testosterona tiene rasgos más masculinos todavía, más vello en el cuerpo, mandíbula más angular, mayor espalda, más altura, un físico más amplio y demás, que son todas características fisiológicas que son atractivas para la mujer también. Por ende, las mujeres, por eso es que las mujeres van en búsqueda de hombres que tengan ese tipo de rasgos porque esos son rasgos, no solamente porque son rasgos masculinos per se, sino porque aparte son rasgos que indican mayor fertilidad también. Por ende, la testosterona es un elemento clave también en la generación de los vínculos de pareja. Influye en la apariencia física de la mujer, del hombre y por ende también en la configuración de los vínculos afectivos. Las mujeres van a tender a buscar hombres más grandes que ella, con rasgos más masculinos, con rasgos más marcados, que simbolicen no solamente fertilidad, sino también protección y que sean capaces de proveer. Mientras que los hombres van a buscar en una mujer rasgos más femeninos, más cálidos, más hogareños, más, digamos, emocionales, más cariñosos y demás porque el hombre lo que busca en la mujer es, por un lado, una mujer fértil, femenina fértil, que le pueda dar buenos hijos, y por otro lado, una mujer nutritiva. ¿Qué significa una mujer nutritiva? Una mujer que nutra al hogar, nutra el vínculo amoroso también, que lo cuide, que lo proteja al hombre mientras el hombre sale a cazar, por decirlo de alguna manera medio bruta. Es un trabajo complementario, es un trabajo de equipo. Mientras que el hombre sale a cazar, a proveer, buscar recursos, tiene la fuerza física para poder hacer eso, la mujer nutre y cuida el hogar, proveyéndole al hombre de, digamos, de comida y de recursos amorosos para que el hombre pueda alimentarse correctamente y pueda descansar correctamente para que al día siguiente pueda volver a salir a cazar. Dicho en términos muy burdos antropológicos, chicos, pero en líneas generales eso es un poco el panorama de las relaciones de pareja. Fíjense, si ustedes salen, yo les invito a que hagan un experimento social, salgan a la calle, se sientan en una plaza algún día y observen todas las parejas que van caminando de la mano. Observen todas las parejas, van a ver que tienen estas características. El 90% de las parejas, el hombre es más alto que la mujer, es más grandote que la mujer es más femenina, es más delicada, el hombre siempre está en posición más de resguardo y de protección hacia ella, mientras que ella es más amorosa hacia él. En líneas generales, ese es el estereotipo biológico, antropológico que funciona en las parejas. Obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Por supuesto, hay de todo en la viña del Señor, pero me refiero a que son los rasgos característicos que se dan
en un 90% de las parejas y que ha funcionado así a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tenemos el estrógeno, que aumenta el deseo y la motivación sexual. Los aumentos de estrógenos durante los periodos fértiles de las mujeres pueden dirigir la motivación hacia los hombres con genes preferenciales. Nosotras las mujeres, cuando estamos en la etapa ovulatoria de nuestra menstruación, que tenemos los estrógenos allá bien arriba, estamos en los periodos fértiles, ocurren varios eventos. Primero, que durante el periodo fértil nosotras las mujeres estamos más lindas, estamos más atractivas. No sé si se dieron cuenta. Nos sentimos más lindas, nos sentimos más atractivas, nos cuidamos más, estamos más seductoras, estamos más femeninas inclusive, y nos suele gustar, o nos solemos sentir más atraídas justamente por hombres con rasgos más masculinos. Porque justamente como estamos en el periodo fértil, nuestra naturaleza, nuestra biología, lo que nos está diciendo es reproducite, busca un macho de calidad con buena testosterona, con buen esperma, que sea un buen proveedor también, que sea un buen protector y reproducite. Entonces, naturalmente, nuestra biología nos está diciendo, nos está orientando a ese tipo de hombres. Por eso cuando estamos en la etapa fértil, no, nos gusta, tendemos a sentirnos más atraídas a esa clase de hombres y a observar más y a querer tener más relaciones sexuales inclusive. Fíjense que días antes de la menstruación estamos totalmente bajoneadas, ni nos arreglamos, ni nos maquillamos, no salimos, tenemos un humor de mierda, no tenemos ganas de tener relaciones sexuales, es como que estamos totalmente para abajo. Posterior a la menstruación, habiendo pasado un par de días que arrancamos con el periodo de ovulatorio, ahí estamos, son 7 días que estamos fabulosas a full y que queremos tener relaciones sexuales con cuanto bicho camina, básicamente, ¿no? Pero tenemos lo que se denomina los genes preferenciales. Buscamos buenos genes. ¿Qué significa buenos genes? Un hombre que tenga una alta carga de testosterona. Después tenemos la vasopresina, que como les decía es la hormona social, que es la hormona de la excitación masculina y que aumenta la motivación sexual del hombre. ¿Cómo se aumenta la motivación sexual del hombre? A través del trabajo. Vos querés conquistar a un tipo, dale una tarea. Tan simple como eso. La hormona social significa esto. El hombre necesita sentirse útil socialmente. El hombre vino a este mundo para proveer y proteger. Entonces, él va a sentir su valor en una pareja cuando vos le permitís tener a él ese rol de proveedor. ¿Se te rompió algo y vos lo sabés arreglar? Déjalo que lo arregle él. Vos, no sé, necesitas que te vayan a buscar a algún lado, pero vos sabés tomar el colectivo para volver. Si te quiere ir a buscar, déjalo que te vaya a buscar. El hombre se enamora no por lo que vos haces por él, sino por lo que vos dejás que él haga por vos. Él se enamora cuando lo dejan ser, cuando lo dejan participar, cuando lo dejan incorporar elementos, cuando lo dejan ser parte. Y cuando se le valora ese esfuerzo y ese aporte que él tiene para con la casa y con la pareja. Cuando el hombre se siente un inútil adentro de la casa y la mujer acapara todo y no lo deja en paz y dirige absolutamente todo y demás, y lo hace sentir un inútil, lo hace sentir que no sirve para nada. Y ahí baja su deseo sexual hacia su mujer y muy probablemente termine mirando a otras mujeres afuera. Entonces, vos querés enamorar a un tipo, querés mantenerlo enamorado, mantenelo ocupado, dale una tarea. Los tipos se enamoran por lo que vos dejás que ellos hagan para con vos, no lo que vos haces con ellos. Al contrario, si vos haces demasiado por ellos, se terminan espantando y se terminan yendo. Ojo con esto. La hormona del crecimiento, que está relacionada con la longevidad, el deseo sexual, el fortalecimiento muscular y evita la depresión. Y tenemos por último la inmunoglobulina. La actividad sexual frecuente la va a estimular, fortaleciendo el sistema inmunológico y aumenta la protección del organismo frente a las infecciones. O sea que fíjense lo importante que es el sexo en la vida de un individuo, en la salud de un individuo, sobre todo. Ustedes pueden decir, bueno, pero a lo mejor la gente mayor ya no tiene relaciones sexuales con la misma frecuencia, la misma cantidad, calidad o lo que sea. Es verdad. Tal vez se recodifica, tal vez cambia la forma del encuentro, pero necesitan tener encuentros, encuentros íntimos, encuentros vinculares. A lo mejor no necesariamente con una penetración, pero sí agarrándose de la mano, abrazándose, con un beso, acompañándose juntos. Todos necesitamos un compañero a lo largo de nuestras vidas. No podemos estar solos. De hecho, las tasas de suicidio demuestran que la gran mayoría de la gente que se suicida es gente que está sola. Hay gente que está depresiva y que está sola. La gente que está bien acompañada a lo largo de su vida, amigos, familiares, parejas, etcétera, suele tener una vida mucho más feliz.
y más prolongada. Esto es súper importante. Entonces pueden cambiar las formas en cómo tenemos relaciones sexuales, pero no dejamos de tener intimidad. Eso es lo importante. Beneficios involucrados en la actividad sexual. Salud dental. El intercambio de saliva reduce la cantidad de ácido presente en la boca, causante de las caries y la placa bacteriana. Hay que besarse más. Es bueno para la piel porque los estrógenos hidratan la piel a través del sudor y aumentan la fuerza y el brillo del pelo. Fortalece los huesos ayudando a evitar la osteoporosis. Uno de los problemas muy típicos después de los 40 años es el tema de la osteoporosis, que los huesos se empiezan a debilitar. Importancia de incorporar vitamina D y de fortalecer la vitamina, perdón, importancia de incorporar el calcio. Me confundí, perdón. Que el calcio te da vitamina D, justamente, ¿no? Tomar lácteos y demás. ¿Cómo fortalecemos ese calcio y esa vitamina D? Tomando sol. Todos los días hay que tomar un ratito de sol. Esto es muy importante, sobre todo para la gente mayor también, que está mucho tiempo encerrada en su casa o en el geriátrico. Hay que sacarlas a tomar sol. El sol es súper importante. Y sol sin protector, ¿eh? Porque el sol con protector no sirve. No lo digo yo, lo dicen los médicos. Hay que tomar por lo menos 15-20 minutos de sol por día sin protector. 15-20 minutos de sol por día sin protector no te va a dar cáncer de piel. Te da cáncer de piel si vos sos una lagartija que se sienta a la 1 de la tarde del sol 5 horas por día todos los días. Ahí te vas a tener cáncer de piel. Pero 20 minutitos de sol todos los días es lo que necesita el cuerpo para fortalecer los huesos. Y más a cierta edad. Calcio, vitamina D, sol y ejercicio muscular. El ejercicio muscular también ayuda a evitar la osteoporosis. ¿Mm? El aumento del riego sanguíneo mejora la llegada de las células epiteliales a los nutrientes y facilita la eliminación de toxinas, lo que es bueno, entre otras cosas, para la celulitis y, junto a la acción de la hormona del crecimiento, para el rejuvenecimiento de la piel. Acá cuando hablamos de celulitis no hablamos de celulitis desde una perspectiva estética, sino en una perspectiva de salud. Los nódulos de grasa, de celulitis y demás, que es justamente cuando la piel básicamente no irriga bien los líquidos, no hay buena irrigación de los líquidos, llega un momento que es doloroso. Lo mismo que con las venas, ¿eh? Cuando la persona tiene que hacer un tratamiento flebológico porque tiene un problema de circulación de venas, tiene varices, ese tipo de cosas. Acá cuando hablamos de celulitis y de varices, no lo hablamos desde un lugar de lo estético, sino que hablamos de un lugar de la salud, porque los nódulos de celulitis y las varices son dolorosas también. Por eso es importante el movimiento, todo el tiempo hay que estar en movimiento. Bueno, lo que yo les decía anteriormente, los niveles de prevención y promoción de la sexualidad, que se los mencioné anteriormente, el nivel de atención primaria cuando hablamos de educación sexual, prevención secundaria, cuando diagnosticamos e intervenimos desde las instituciones para lograr una buena salud sexual, el nivel terciario, que ya tiene que ver con la rehabilitación de personas con necesidades físicas y psíquicas especiales, la gente con discapacidades también tiene derecho a tener una vida sexual plena. Ya lo vamos a hablar esto. La promoción de una buena salud en general, porque el objetivo de todo esto que veníamos hablando hasta recién es velar por la integridad de la salud sexual de las personas, que es un derecho inalienable, básico e inherente de nuestra condición humana. Basta de esta cuestión de la sexualidad, de juzgar a la gente por si coge mucho, coge poco, con quién coge o deja de coger. Basta. El sexo es vida, el sexo es salud y cada uno lo va a vivir como puede, con quien quiere y como quiere. Nadie de nosotros es quien para juzgar. ¿Te puede gustar o no te puede gustar más, menos? Perfecto, bárbaro, estás en todo tu derecho a tener tu idea sobre algo. Pero de ahí a interferir y meterte en la vida del otro, no. ¿Eh? Obviamente la importancia del uso de preservativos, fundamentalmente, porque el preservativo sigue siendo el único método anticonceptivo que evita las enfermedades de transmisión sexual. Así que incluso hasta en la adultez tenemos que usar preservativo. No hay que medicalizar la vida sexual sin necesidad y sin, obviamente, un control médico pertinente. Importancia de una buena comunicación con la pareja. La comunicación es fundamental. Saber qué quiere el otro, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere probar, si no quiere probar, qué quiere experimentar o lo que sea. Es fundamental la comunicación, porque si no después tenemos interferencias comunicacionales, como por ejemplo que, ay, creí que te gustaba esto, me pareció que, o supuse que, me dio la sensación que, entonces hice tal cosa pensando que tal vez te podía gustar o no te podía gustar o lo que sea. No, no hagamos suposiciones ni hagamos ideas raras, ni nada por el estilo, porque esas son interferencias en la comunicación. Hablemos directo y sin tapujos con nuestra pareja. Sentémonos
y no tengamos miedo de hablar y de expresar. ¿Sabes qué? Lo que hicimos anoche la verdad que no me gustó mucho, yo preferiría que probemos otra cosa. O no, mira, lo del otro día la verdad que me encantó, nunca lo había probado y la verdad que la pasé bárbaro, lo podemos usar más seguido. Bla, lo que sea. Hablemos, comuniquémonos. La importancia de tener hábitos saludables, también una buena alimentación y ejercicio, y obviamente evitar drogas, alcohol y tabaco, porque todo eso va en detrimento de nuestro cuerpo y por ende de nuestra salud sexual también, ¿no? El tema del alcohol y del tabaco, perdón, influye obviamente en la función eréctil del pene del hombre y también del clítoris de la mujer. El clítoris es como un pequeño pene, por decirlo de alguna manera, que tiene que tener irrigación sanguínea. Si no tiene irrigación sanguínea, no se dilata y si no se dilata, no puede sentir placer. Así que sí, es importante una buena alimentación. La planificación familiar, obviamente esto tiene que ser un convenio entre las partes involucradas, esto tiene que ser charlado también, cuántos hijos vamos a tener, si queremos o no queremos tener hijos, ¿no? Esto tiene que ser charlado. Y lo último, que es lo que nos interesa a nosotros, es que la sexualidad no tiene edad, no tiene edad, y debe estar siempre basada en el respeto y en la voluntad de las partes. Siempre, siempre. Eso no se negocia. ¿Mm? Derechos sexuales, derecho a la libertad sexual, a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo. Ambas partes tienen que comunicarse y hablar y comunicar a ver si el otro tiene una enfermedad o no tiene una enfermedad para saber cómo nos cuidamos. Esto, cuando uno habla de comunicar las enfermedades, no es por un tema de discriminación o por un tema sí, de maltratar a otra persona, sino que no, bueno, yo te elijo a vos, pero quiero saber qué tenés, porque yo también me tengo que cuidar. Entonces nos tenemos que cuidar mutuamente. ¿Eh? Derecho a la privacidad sexual. La vida privada pertenece a Dios y a la propia conciencia, a nadie más. Los de afuera somos de palo. ¿Mm? Solamente vamos a comunicar con las personas con las que nosotros consideramos pertinentes comunicar, sea nuestra pareja, o un médico, o un enfermero, o alguien que nos asesore y que necesitemos su ayuda. Nada más. Derecho a la equidad sexual. Acá no hay más que los hombres pueden más que las mujeres más que los hombres. No, no. Todos tenemos los mismos derechos y la misma necesidad sexual y la misma necesidad de vivir nuestra sexualidad de manera placentera. Y ambos tenemos derechos y también tenemos obligaciones y tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar educados, informados. Derecho al placer sexual. Lo que yo le decía anteriormente, esto de que pasaba que se mutilaba, por ejemplo, el clítoris en chicas en África. Yo no entiendo cómo la OMS y la ONU no intervienen, pero bueno. Derecho a la expresión sexual emocional, cómo me identifico. Derecho a la libre asociación sexual. Yo me acuesto con quien quiero y como quiero. Los de afuera son de palo. Esto antes era muy común, ¿no? De que, bueno, vos te tenías que casar con tu primer noviecito y tener relaciones sexuales con tu primer noviecito y era el único que... No, ¿por qué? Bueno, pero no podés cortar porque ya tuviste relaciones sexuales con esa persona. No, que me tengo que quedar atado el resto de mi vida a una persona que no me gusta o que no quiero porque ya tuve relaciones sexuales. Eso era muy típico de los tabúes sociales y religiosos de antes, que hoy en día ya por suerte no existen más, pero te obligaban a asociarte con una persona determinada, como que si ya habías tenido relaciones, era con esa persona y nadie más. Hoy en día no, hoy en día tenés derecho a tener relaciones con una persona, si ese vínculo se rompe, bueno, mala suerte, por algo se rompió, pero yo puedo seguir con mi vida con otra persona con la que yo quiero estar, simple, perdón. Las alergias de esta época del año, chicos. Derecho a la toma de decisiones reproductivas. Yo elijo cómo cuidarme, qué método anticonceptivo va bien con mi cuerpo y cuál no. Yo elijo cuántos hijos quiero tener o no quiero tener. ¿Mm? Derecho a la información basada en conocimiento científico, fundamental. Yo me tengo que educar y me tengo que informar y asesorar con profesionales de la salud, médicos y enfermeros. Ni influencers, ni páginas de YouTube, ni mi mejor amiga, ni la vecina de enfrente, ni mis viejos, no, nada. Gente profesional y basada en evidencia científica. No en opinología, porque todos opinamos y todos somos la vecina de enfrente, Marta, que es la opinóloga y chusma del barrio. Pero no. Cuando hablamos de educación sexual y de derechos sexuales, estamos hablando de salud. Y con la salud no se jode. ¿Ok? Entonces, derecho a la información basada en conocimiento científico. Y vos, ¿cómo se llama? Como paciente, tenés derecho también, obviamente, a buscar un profesional con el cual te sientas cómodo.
Por supuesto, no te vas a quedar con uno porque sí. Si vos tal vez con el que tuviste una charla, una entrevista, no te gustó, no te sentiste cómodo y demás, tenés derecho a buscar otro con el cual te sientas mejor y que vos puedas generar una buena relación, un buen vínculo cómodo que te permita poder expresar libremente tu sexualidad y tus inquietudes sexuales. Derecho a la educación sexual integral, que ya hablábamos anteriormente de la ESI, y derecho a la atención de la salud sexual. No te pueden rechazar por cuestiones de salud sexual. En todo caso, si el profesional de la salud no se encuentra capacitado a darte una solución, te tiene que derivar, pero no te puede rechazar. ¿Mm? Tiene que ser honesto con vos y decirte, mira, esto la verdad que escapa de mis conocimientos, yo esto la verdad que no lo manejo muy bien, pero sí te puedo derivar con fulano y con sutano que conocen del tema. Pero no se puede lavar las manos. No puede decirte que no te puede atender o no te puede recibir. Sean la 1, 2, 3 de la mañana, tuviste un problema, se te rompió el preservativo en el medio de una relación sexual, o tuviste un maltrato, o lo que sea, la hora que sea, te tienen que atender. Te tienen que atender, no te pueden rechazar. La importancia de la sexualidad en el adulto mayor, que es lo que a nosotros nos importa. Mira estos viejitos, qué divinos, qué amorosos, qué cara de simpáticos, se ve que la pasaron bárbaro. Bueno, mejoras en las condiciones y calidad de vida, como habíamos mencionado anteriormente, gracias a todas esas hormonas que están involucradas. Aumenta la esperanza de vida y la calidad de vida. No, no hay mucho más para agregar ahí, me parece, ¿no? Los adultos mayores obviamente son una población muy importante que tenemos que tener en cuenta, que no podemos dejarla de lado, eso lo vamos a ir hablando a lo largo de las clases también. No, uno se olvida de los viejos, lamentablemente, sobre todo en la era de la modernidad, ¿no? Que en la modernidad el viejo como que se lo descarta, como que ya fue su hora, ya pasó su cuarto de hora, no nos importa más y los descartamos. No, no. Y sobre todo en una población, una sociedad cuya pirámide poblacional está envejecida, que ahora lo vamos a ver eso. Tenemos cada vez más viejos que jóvenes. Entonces, con más razón, si tenemos cada vez más viejos que jóvenes, con más razón tenemos que cuidar a los viejos ahora. Digo a los viejos con amor, no, no lo digo insultando, ¿eh? Bien, esto que decía de la pirámide poblacional que está invertida, que ahora lo vamos a ver. La OMS debe asegurar la calidad de vida óptima para los adultos mayores, porque obviamente que la conducta sexual va a ser un indicador de salud y de interacción social y personal también, ¿no? De los adultos mayores. Les quería mostrar esto, la pirámide poblacional. Esta es particularmente de Argentina, después les voy a pasar el informe. Argentina es uno de los países con población más envejecida en América Latina y el Caribe y continúa envejeciendo a un ritmo acelerado. Que sea un país con población más envejecida, en algún punto habla bien del país, ¿en qué sentido? Que la calidad de vida es buena, por ende, los viejos aumentan su calidad y su expectativa de vida. Pero por otro lado, también está hablando de un problema grave y es que las poblaciones jóvenes no se están reproduciendo. Por eso se está empezando a invertir la pirámide. Ahora hablamos de esto. Esto trae aparejado un aumento en la demanda de cuidados de largo plazo para las personas mayores, en particular a aquellos que requieran ayuda en actividades de la vida cotidiana. Por eso están ustedes acá hoy en día estudiando esta especialización en gerontología. No es casualidad, chicos. Tiene que ver justamente con esto de que se está invirtiendo la pirámide poblacional. Cada vez hay más personas mayores y cada vez hay personas menos jóvenes, cada vez hay menos personas jóvenes, perdón. Fíjense, la pirámide poblacional de 1950, teníamos un montón de personas jóvenes y pocas personas mayores. ¿Por qué? Porque en la década del 50 el promedio de hijos era de 3 4 hijos por familia y la gente no superaba la expectativa de vida de los 70 años. La expectativa de vida era muy corta. Hoy la expectativa de vida aumentó a un promedio de 85 años más o menos y la población joven, la población fértil, la población productora, trabajadora y demás, no está teniendo hijos. Cada vez tenemos menos hijos. Y acá en Argentina, dentro de todo, todavía venimos zafando bastante. En Europa la pirámide está así, chicos. Está así. No están teniendo hijos en Europa, están desesperados en Europa. No están teniendo hijos. Para vos mantener una sociedad estable en cuanto a su población, necesitas que cada grupo familiar tenga 2 hijos. Los 2 hijos ayudan a mantener el número de población. 3 hijos ayuda a aumentar la población. Un hijo por grupo familiar disminuye la población. Lo que está pasando en Europa es que en Europa están con una pirámide poblacional de 0,8, de entre 0,8 y 1,2. En Asia están en países como Corea del Sur, por ejemplo, y Japón, están en 0,8.
En Europa están en 1,2. Acá en Argentina estamos en 1,8. Es gravísimo esto que está pasando, ¿eh? Es gravísimo, porque lo que significa es que a falta de población joven, la población joven activa, trabajadora y demás, que son los que mantienen todo el sistema jubilatorio, porque uno, vos decís, bueno, pero yo aporté toda mi vida para el sistema jubilatorio. Sí, pero hay una realidad. Lo que uno aporta al sistema jubilatorio no es mucho, como para mantenerte a vos después 20 años sin trabajar. Sobre todo en un país donde las mujeres nos jubilamos a los 60 años y los hombres a los 65. Si la expectativa de vida es de 85 años, vos tenés 20 años por delante sin trabajar y sin aportar al sistema. Y el sistema te está pagando a vos. Nuestros aportes, la realidad es que no son suficientes para mantener 20 años sin trabajar. Por ende, parte del sistema previsional lo sostiene la población joven, la población activa, la población que trabaja. Si esta población es cada vez menor, va a recaer cada vez más el peso económico y financiero sobre la población joven que sobre la población vieja, y más si la población vieja está en aumento. Entonces, ¿a qué va a llevar esto? A que quieran aumentar la edad jubilatoria, que de hecho es un proyecto. En este momento se está hablando de eso, aumentar la edad jubilatoria a las mujeres a 65 años y a los hombres a 70, porque justamente no dan los números, no cierran los números. Entonces, tenemos dos opciones. O aumentamos la edad jubilatoria o los jóvenes empiezan a reproducir, a tener hijos. Son las dos alternativas que hay. Si no, vamos derecho al fracaso social. Y esto es lo que está ocurriendo acá en Argentina, que dentro de todo venimos zafando bastante. Pero en Europa la pirámide ya está así. Está inversa totalmente. Es gravísimo eso. Por eso, justamente, esto de que aumentó la expectativa de vida y aumentó la calidad de vida también, obviamente obliga a tener que volver a enfocarnos en la población de adultos mayores. Cada vez hay más adultos mayores y hay que cuidar a esos adultos mayores. Por eso es sumamente importante la especialidad que ustedes están haciendo en este momento. Su trabajo, tal vez hoy ustedes no lo ven en este momento, pero de acá a 10, 15, 20 años, lo van a ver. Van a ver cómo se van a empezar a necesitar enfermeros y médicos especialistas en gerontología. Cada vez se va a necesitar más. La población de 60 años y más asciende al 15,7%, es un montón, de la población total en el año 2020. Casi 7 millones de personas. Se proyecta que esta proporción continúe incrementándose, llegando al 22% para el 2050, o sea, unas 12,5 millones de personas. Teniendo en cuenta que hoy somos 48 millones de habitantes. Tal vez para el 2050 lleguemos a ser unos 55 millones de habitantes, más o menos. No tanto porque ya te digo, no se están reproduciendo. ¿Mm? A ver, paso por otra slide. Ven, esperanza de vida al nacer en Argentina. Esto es súper importante que lo conozcan. En la década del 50, la esperanza de vida era de hombres 60 años y de mujeres 65 años. En el 2020, o sea, hace poquito, la esperanza de vida de los hombres promedio es 74 años, mujer es 80 años. Para el 2025, 2050 se proyecta que la esperanza de vida sea para los hombres de 85 años y para las mujeres de casi 89 años. O sea que, volvemos para atrás, para la década del 50, el promedio de la esperanza de vida era 62 años. Para el 2020, el promedio de esperanza de vida es 77 años. Para el 2050, el promedio de esperanza de vida va a ser de 87 años. Y ya hay países que tienen personas de 90 y pico, 100 años. Cada vez hay más gente que llega a los 100 años. Por eso es súper importante el trabajo de ustedes. ¿Mm? Bien. Importancia de la sexualidad en el adulto mayor. De vuelta. El ser humano no es un es un ser sexuado, es un aspecto inherente, como habíamos mencionado. O sea, no podemos escapar de la sexualidad. La sexualidad está permanentemente presente en nosotros todo el tiempo. El desarrollo sexual comienza antes de nacer y permanece a lo largo de la vida. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo cuando hablemos de Freud y de Erik Erikson, las etapas de la vida. Es importante para el bienestar y la calidad de la vida de la persona. Afecta la expresión de la sexualidad, repercute en la salud, en la interacción y en la intimidad y en el afecto. Está involucrado el factor físico, que tiene que ver el envejecimiento del cuerpo, por ende el envejecimiento sexual, que si bien es lento, pero va variando de una persona a otra. Hay que tener en cuenta el tema de los sexos. No es lo mismo en el hombre que en la mujer. En el hombre hay pocas señales biológicas. Los cambios en el hombre son más lentos. De hecho, el hombre
sigue eyaculando toda su vida y puede tener hijos hasta los 80 años inclusive si quiere. Está bien, la calidad del esperma no es lo mismo a los 20 que a los 80, pero puede seguir teniendo hijos hasta los 80. En cambio, en la mujer es distinto. Las mujeres tenemos dos marcas biológicas muy importantes. Una es la menstruación, cuando nos hacemos señoritas, y la otra es la menopausia. Esas dos etapas, esas dos marcas biológicas van a determinar nuestro valor en la sociedad. ¿Por qué? Porque nuestro valor en la sociedad está indicado de acuerdo a nuestra capacidad reproductiva. Mientras seamos fértiles y reproductivas, somos valiosas en la sociedad. Cuando no somos fértiles y reproductivas, no somos valiosas en la sociedad. Esa es una realidad. ¿Mm? Entonces, las mujeres tenemos la menopausia y el climaterio que crea nuevas condiciones fisiológicas para la actividad sexual. La mujer ya puede tener relaciones sexuales, no se puede seguir reproduciendo, a diferencia del hombre. La mujer ya no se puede seguir reproduciendo y uno de los problemas que tiene es, como yo le decía, la glándula de Bartholin ya no funciona correctamente, no lubrica bien la vagina, por ende la actividad sexual se vuelve menos placentera. De ahí la importancia de un buen control ginecológico y de recomendación de algún gelcito o algún elemento en particular que pueda ayudar a la parte física, digamos, de la vagina. Y también algún tipo de terapia de reemplazo hormonal. Las mujeres pueden tomar alguna vitamina, algún reemplazo hormonal, algo que las ayude a estar bien físicamente, a estimularse sexualmente y demás, como en el caso de los hombres, que hay fármacos que están orientados a la disfunción eréctil, como por ejemplo el Viagra, ¿no? Después tenemos enfermedades crónicas que incluyen en la actividad sexual, por ejemplo, infartos, diabetes, hipertensión y demás. Obviamente esto requiere de ciertos cuidados. No significa que la persona no pueda tener relaciones sexuales, puede tener relaciones sexuales, pero se tiene que cuidar. Esto obviamente volvemos a lo que decíamos anteriormente. El tema de la sexualidad, la evaluación sexual es muy personal en cada individuo y hay que hacerla particularmente teniendo en cuenta cada caso particular. ¿Mm? Tenemos los factores psicosociales que condicionan la sexualidad en la vejez, el concepto de social de la edad, que esto lo vimos en la antropología, ¿se acuerdan? La jubilación, el descanso, la seguridad económica y la ruptura de las redes sociales. Bueno, uno de los problemas de la vejez, el principal problema de la vejez, es que cuando vos te jubilas, hay ruptura de lazos sociales. ¿Qué significa esto? Cuando vos vas a trabajar, estás todo el tiempo en contacto con gente, relacionándote, conocés gente nueva, salís y demás. Cuando vos te jubilás, por lo general, esos lazos sociales se suelen romper. Y te encontrás en tu casa, cuidando a tus nietos, estando con tu mujer, algún otro amigo y nadie más. Hoy en día, como dijimos, como el concepto de edad y de vejez son conceptos sociales, hoy en día la gente mayor sale un poquito más de repente que generaciones anteriores. Entonces, tal vez la gente mayor hoy en día aprovecha la jubilación para hacer cosas que tal vez antes no hacía, como por ejemplo ir al club, y en el club o en el gimnasio pueden generar nuevos vínculos, ¿no? Pero sí es verdad que uno de los factores sociales más graves que tiene la vejez es la muerte social. Es la muerte social, es la ruptura de las redes sociales, de los lazos sociales, ¿no? Hay inactividad, hay aburrimiento, hay disminución del interés sexual también, hay un deterioro físico, psíquico, cognitivo también, que hace que me cueste vincularme con otras personas y por ende también afecte mi sexualidad, ¿no? Todos estos elementos los tenemos que tener en cuenta. Perdón. Obviamente, esto no escapa de que la sexualidad mayor no tenga, perdón, se me secan los labios, que no tenga ventajas, ¿no? Ventajas de la sexualidad en el adulto mayor. Bueno, justamente como cuesta más llegar al orgasmo, una de las ventajas es que el hombre por lo menos tiene un poco más de control sobre el momento de la eyaculación, puede controlarse más, cosa que no ocurre tanto en la adolescencia. En la adolescencia por lo general los chicos son más precoces, se calientan más rápido y acaban más rápido. En la adultez no ocurre tanto eso. Entonces, como hay mayor control de la eyaculación, también el momentum de la sexualidad se extiende un poco más, inclusive, lo cual hace que la satisfacción se prolongue, porque uno puede estar más pendiente de esa satisfacción, más que de acabar, estoy pendiente más de pasarla bien en ese momento, ¿no? Surgen otros tipos de contactos, no solamente vaginales de penetración, sino que hay otro tipo de contactos también, ¿no? Visuales, de besitos, de táctiles, abrazos, salidas, hacer otras cosas. No utilización de métodos anticonceptivos. Bueno, no utilización de métodos anticonceptivos para justamente no concebir.
Lo cual no quita que se tienen que usar preservativos. O, siempre hay que usar preservativos porque las enfermedades de transmisión sexual no reconocen edad. La ausencia de los niños, eso está buenísimo porque puedes tener relaciones sexuales sin estar cuidándote, si tenés que los pibes dando vuelta por la casa. El profesional de enfermería tiene que tener en cuenta todo esto y debe estar capacitado para brindar orientación al adulto mayor en referencia a su sexualidad, hacer una buena valoración, ya vamos a hablar de eso también. Problema, promoción de sexualidad saludable solo está orientada a los jóvenes. Este es un gran problema, lamentablemente. Cuando hablamos de prevención y de promoción de la sexualidad, ustedes van a ver que toda la folletería que está en los hospitales, en los centros públicos y demás, todo está orientado a los jóvenes. Las fotos son de chicos jóvenes y orientados a la prevención de enfermedades y orientados a la prevención de embarazos. Pero no hay nada a nivel público, a nivel Estado, que hable de la sexualidad de la gente mayor. Esto es un problema gravísimo. Y acá es donde tienen que intervenir ustedes, como futuros especialistas en gerontología. Una de las dimensiones que van a trabajar es la sexualidad del adulto mayor. Entonces, ustedes tienen que intervenir para crear prácticas y políticas educativas de promoción y de prevención de salud sexual en el adulto mayor y cómo incentivar la sexualidad del adulto mayor. Este va a ser trabajo de ustedes también en un futuro. Tienen que tenerlo en cuenta, ¿eh? Importancia de la sexualidad en el adulto mayor no implica necesariamente un acto sexual. No siempre es un acto sexual, simplemente a veces nos acompañamos, nada más. La sexualidad es una de las actividades que brinda mejor calidad de vida al ser humano, ya lo hemos visto. Casi todos los adultos mayores tienen deseos de expresar su sexualidad. Tienen deseos, pero muchas veces no lo hacen por miedo, por vergüenza, por tabúes, por miedo a que la gente piense que es un viejo verde. No, flaco, no sos un viejo verde si quieres tener sexo con tu pareja. Y bueno, sos una vieja zarpada si quieres tener sexo con tu marido. ¿Por qué están esos tabúes de viejo verde, vieja zarpada, vieja calentona, viejo pajero? ¿Por qué? Si el acto sexual es consentido por las partes involucradas, ¿cuál es el problema? Ninguno. Algunos no lo hacen por desconocimiento y o porque la sociedad los reprime y los discrimina. Es como que el viejo no puede coger. Bueno, no es así. Cuidado de la sexualidad en el adulto mayor. Importancia de mantener una buena salud física y mental. Hay que estar activos todo el tiempo, estudiar un idioma, hacer rompecabezas, salir a caminar, hacer actividad física. No hay que estar sentados mirando la tele como vemos a todos los viejos en los geriátricos. No. Hay que motivarlos a que hagan actividad. Darse tiempo para la caricia y la comunicación. Promover la parte sentimental con la pareja, la amistad, el compañerismo. Consultar al profesional de la salud ante la presencia de enfermedades crónicas, esto es importante. Y evitar la automedicación. ¿Mm? Ay, esperen que toqué algo sin querer. ¡Y! Bien, bueno. La sexualidad en el adulto mayor. Factores de riesgo para una mala expresión de la sexualidad. Factores de riesgo. Desconocimiento de los cambios hormonales del envejecimiento por la persona adulta mayor, la familia y el personal de salud. El desconocimiento. Hay que actualizarse, hay que estudiar, hay que estar al día de las novedades de estos temas. Más de vuelta, teniendo en cuenta que la población se está envejeciendo, cada vez va a haber más adultos mayores. Por ende, más tenemos que estudiar a esta población todavía. ¿Mm? Limitaciones normales, pero con la posibilidad de continuar activo. Obviamente que hay limitaciones propias de la edad, es lógico, pero hay otras formas de mantenerse activo, sin dañarse. Presencia de enfermedades crónicas, uso de medicamentos sin indicación de un especialista, gravísimo. Problemas sociales para encontrar pareja. Bueno, ahora a poquito se está empezando como a desconstruir, ¿no? Hoy en día el Tinder también lo usa gente grande, por ejemplo. Yo he conocido casos de gente mayor que ha conocido sus parejas ahí. Así que esto de a poquito vamos trabajando sobre esto. Problemas socioeconómicos, obviamente, con el que el adulto mayor jubilado no tiene el mismo ingreso que cuando estaba en actividad, obviamente, ¿no? Y la parte económica también afecta. Algunas maneras de cuidar la sexualidad como adulto mayor son mantener la actividad física y la salud mental, cuidando la privacidad sexual. No hay que insistir, no hay que ser intensos, hay que dejar que cada persona se exprese y se manifiesta cuando quiere y como quiere. Eso hay que respetarlo, no hay que insistir, porque cuando uno insiste sobre algo, lo que genera es reticencia, genera el efecto contrario, la gente se resiste cada vez más. Es peor, hay que darle a la gente su espacio y su tiempo. Dando una buena parte del tiempo a las caricias y a las palabras de afecto, consultar a un profesional sobre la presencia de enfermedades crónicas y evitar la automedicación.
¿Cuál es el rol de la enfermería en todo esto que estamos hablando? La enfermería debe brindar un cuidado integral. Como yo le cuando hablamos de cuidado integral, es lo que hablábamos recién, teniendo en cuenta todas las dimensiones, todos los factores que intervienen, incluso los psicológicos y los sociales. Por eso ahí ustedes, cuando hay algo que se les escapa un poquito de las manos, su trabajo es derivar al profesional pertinente. ¿Mm? En la valoración integral que vamos a hacer del paciente, tenemos que indagar sobre su sexualidad sin ningún tipo de miedo, de prejuicio, de tabúes ni nada. Tenemos que hablar de manera libre. ¿Eh? Tenemos que recomendar controles médicos, médicos con cierto tiempo, con cierta periodicidad, con cierto tiempo. Periodicidad, no me tenía la palabra. ¡Ay, qué mal que quedé! Bueno, quedé como una boluda, no importa, no importa. Con cierta regularidad, ¿no? Tenemos que recomendar los controles médicos justamente para que puedan vivir una sexualidad plena y libre. Educación y promoción de la salud para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que de vuelta las enfermedades de transmisión sexual no escapan a ninguna etapa de la vida del individuo. Tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor tiene muchas pérdidas familiares, de amistades y demás, lo cual obviamente amenaza sus figuras de apego, pareja, amigos, familiares, etcétera. Y los adultos mayores se encuentran con que tienen unas necesidades afectivas cada vez más marcadas. Bueno, hay mucha ruptura de estas redes sociales como consecuencia de la muerte, la jubilación y demás. Bueno, nosotros como enfermeros o como personas del ámbito de la salud, ¿cómo podemos hacer para fomentar el crecimiento y el aumento de los lazos sociales en los adultos mayores, adentro de un geriátrico o donde sea? Que hagan amigos, que se vinculen, que socialicen, que hablen, que compartan momentos, que interactúen, que salgan, que hagan un deporte, que charlen, que vayan al cine, al teatro, no importa cualquier cosa pueden hacer. Pero tenemos que estimular la creación de los lazos sociales para que mantengan bien la cabeza y el cuerpo. Porque si no, la soledad emocional, obviamente, va a hacer que los adultos mayores terminen en depresión, ¿no? Tenemos que reforzar los aspectos positivos de la sexualidad, no tener miedo de hablar de esto. Tenemos que procurar también que los adultos mayores se reconcilien con su cuerpo, que vean que su cuerpo, porque es un cuerpo que está viejo y que tiene los del desgaste propio de la edad, no es un cuerpo que no pueda sentir placer. Claro que puede sentir placer ese cuerpo y lo puede vivir bien ese placer. Se tienen que reconciliar, se tienen que amigar con esos cambios y tratar de aceptarlos. ¿Mm? Para lograr una historia sexual satisfactoria, ¿no? Entonces es muy importante que para una persona tenga una sexualidad satisfactoria, es muy importante que la vida previa de esa persona, la juventud y demás, también haya sido una vida sexual rica, porque si no, obviamente, esto va a repercutir en la vejez. Y como enfermeros, ustedes tienen que promover a la sexualidad como parte inherente del bienestar humano. ¿Eh? De vuelta, evitemos los prejuicios, las cargas valorativas, los tabúes y demás, y hablemos de esto con libertad. Armemos los espacios para que este tema surja, para que este tema emerja entre los adultos mayores y ellos sientan que pueden hablar de esto sin ningún tipo de vergüenza, que se pueden acercar a los profesionales de la salud para hablar de estos temas, estas inquietudes que ellos pueden tener, obviamente, y que tengan su espacio para poder charlarlo sin miedo, sin vergüenza, sin ser juzgados ni nada por el estilo. Pero eso lo tenemos que generar nosotros como enfermeros profesionales, lograr ese espacio, esa comodidad y ese lugar para que ellos se puedan manifestar. Bueno, chicos, acá terminó la clase del día de la fecha. Es un poquito largo, perdón, pero bueno, había quedado pendiente de la clase pasada. Espero que haya sido interesante. De más está decir, cualquier duda que tengan, me consultan, me mandan un mensajito y estamos en contacto. Bueno, chicos, un gustazo, nos estamos viendo.